Bueno, bienvenidos a un nuevo video de contenido. Tal vez hace unos días, un tiempo que no hacíamos uno en el canal de Boa Alliance, y hoy quiero mencionarles algo para dejárselos en el tintero para que ustedes hagan sus análisis, pero generarles esa curiosidad sobre el tema del tiempo en el trading y en las inversiones. Muchas veces la gente se concentra, o los inversionistas o los traders se concentran exageradamente en el precio, pero no en el tema del tiempo. Y quiero usar dos gráficas y dos ejemplos que sucedieron en los índices de la bolsa americana en esta semana pasada, para que ustedes vean cómo funcionan esos ciclos y esos mercados, y cómo existe una intencionalidad clarísima dentro del mercado en cuanto al tiempo. Entonces, antes de empezar, como siempre, obviamente recordarles que esto es una opinión que parte de la experiencia de Boa Alliance y no debe ser tomada como una sugerencia de inversión específica. Entonces, iniciemos. Esta gráfica que ustedes tienen acá es básicamente la gráfica del Standard Poor's, y estoy usando una temporalidad de 3 minutos. Es una gráfica bastante pequeña, ¿cierto? Muy a la minucia. ¿Y por qué estoy usando esto? Es para que ustedes se den cuenta que esto funciona inclusive en los niveles más mínimos y más pequeños del mercado. Entonces, la gráfica que estamos tomando es una gráfica del 25 de abril, como lo pueden ver acá, y vamos a empezar el análisis desde las 6 de la mañana, básicamente empezando, digamos que con antelación a la sesión del cash de Estados Unidos. Pero lo que quiero mostrarles es más que análisis de mercado, es análisis de tiempo. Entonces, vamos a correlacionar lo que está sucediendo en la gráfica y les voy a mencionar unas horas específicas para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Entonces, miren, el análisis normal que uno hace de precios, básicamente estamos a las 6 de la mañana, ¿cierto? Y de lo que ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, lo único que tengo cargado es el sistema de rastreo que tenemos, que es el BTS, o el sistema de rastreo de volumen relevante dentro de los mercados, ¿cierto? El de flujos institucionales. Entonces esta herramienta nos ayuda, para los que no saben, a seguir y a entender qué están haciendo los flujos grandes, los institucionales. Cuando hay puntos verdes, están comprando o acumulando, y cuando hay puntos rojos, básicamente están vendiendo. Entonces, sin explicar más a fondo esto, quiero hacer un análisis sencillo. Fíjense que desde las 6 de la mañana empezamos a darnos cuenta que aquí hay como un clúster de puntos, ¿verdad? Un clúster de puntos, y eso nos indica más o menos que es flujo institucional de compra. Pero entonces quiero empezar por mostrarles que antes, entre las 5 y las 6 de la mañana, inicia esto, y voy a poner una línea de horario, ¿verdad? Digamos 5 de la mañana, perfecto. Entre 5 de la mañana, pre-sesión de Estados Unidos, y empieza la sesión de Estados Unidos aquí a las 8:30, miren lo que sucede. Estamos en un proceso de acumulación, flujos institucionales, aquí hay unas compras antes de la apertura, y realmente, ¿qué pasa si tenemos este nivel acá? Fíjense que el mercado cae por debajo de este nivel, ¿cierto? Por debajo de estos niveles que son, digamos que la sesión de Europa, ¿cierto? Y como a revisar qué hay por debajo de esto, pero en todo caso se está generando un proceso de acumulación. Aquí hay más compras, ¿verdad? Entonces la intencionalidad no ha cambiado. Fíjense que aquí hay otra compra, pero independientemente de eso, el mercado, vamos a ponerla, vuelve y baja y toca y revisa qué hay por acá abajo, ¿cierto? Pero fíjense que la intencionalidad no cambia, siguen apareciendo compras. Y entonces, sin más ni más, yo podría extender esto, vamos a extender este rectángulo, que es donde más compras hay, ¿cierto? Digamos que donde más niveles de compra, ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Todo este rango. Y fíjense que el precio hace como pivotea como entre la parte baja, la parte alta, la parte baja, la parte alta, y una vez se decide a salir, empieza a subir. Ahora, antes de que salgamos de aquí para adelante, ¿cierto? Fíjense esta línea que voy a pintar acá. Básicamente son las 11 de la mañana, ¿cierto? Es, digamos que la mitad de la mañana, y sobre todo, más que la mitad de la mañana, son las 11 de la mañana, cuando generalmente entre 10:30 y 11 de la mañana se genera realmente como muchas veces un cambio de estructura o de intencionalidad en el mercado. Entonces, sabemos que aquí sobre esta zona hay compras, que la intención es compradora, y el mercado empieza a subir, ¿cierto? Empieza a subir y definitivamente empieza a ubicarse por encima de esta estructura, que es donde se ha generado la mayor cantidad de compras. Entonces, fíjense qué sucede. El mercado sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, y aquí vamos a parar.
y aquí voy a poner otra línea. Listo. Estas son las 3 de la tarde, cierre de la sesión de Estados Unidos. Entonces, lo primero que podemos ver acá es que inicia la mañana, ¿cierto? En compras, nunca cambia de intención y a las 11 de la mañana, voy a poner aquí, 11 de la mañana genera un mínimo que voy a extender. Un mínimo para este día, ¿cierto? Que voy a extender hacia la derecha, que es esta zona, ¿verdad? Listo. 11 de la mañana genera un mínimo y básicamente esta subida es el resultado de todo este proceso de acumulación. Listo. Cierra la sesión y cierran los máximos y fíjense lo que sucede acá, ¿verdad? Cierra la sesión del cash de Estados Unidos y inicia Asia, y lo único que podemos ver de Asia es que en Asia existe un proceso de acumulación adicional, ¿cierto? En temporalidad de 3 minutos, ¿verdad? Seguimos, casi que podríamos hacer esto. Seguimos, es un lateral básicamente y aquí sucede algo muy particular, que es a las 10 de la noche que empieza la actividad fuerte en Asia, ¿verdad? Entonces voy a poner otra línea de tiempo. 10 de la noche, listo. Por alguna razón, fíjense lo que sucede. Por alguna razón que para efectos nuestros no nos interesa es las cajas que estaban en compra pasan a un proceso de venta, ¿sí? Puede ser que estén tomando utilidad de toda esta subida, de todo este proceso de acumulación que se generó aquí atrás. Pero la realidad es que lo que vemos es que existe un proceso de venta porque empiezan a salir los puntos que indican ese proceso de ventas de distribución, ¿cierto? Entonces voy a agrandar un poco la gráfica acá y vamos a empezar a mirarlo. Y eso es lo que sucede con la sesión de Asia hasta la entrada de Europa y empieza a caer. Entonces fíjense que voy a poner aquí el proceso de distribución que se genera, ¿cierto? 10 de la noche, cambio de actividad, y empieza a caer, ¿verdad? Aquí lo que ustedes ven hasta acá, ¿cierto? Es apertura de Europa, entra Londres, entra todo lo que es Europa, más distribución y empieza a caer, ¿verdad? Perdón, alargo hasta acá, más distribución y empieza a caer. Listo, ok, perfecto. Ya aquí, por este lado, aquí ya está abriendo Estados Unidos, entonces otra vez abre Estados Unidos, listo, 8:30 de la mañana, y fíjense lo que sucede. Empieza a caer, sigue cayendo, y llegamos acá, a las 11 de la mañana de Estados Unidos, ¿verdad? Perdón, 11 de la mañana de Estados Unidos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a generar una línea desde las 11 de la mañana, ¿verdad? Hacia atrás y vamos a ver qué es lo que sucede hacia atrás. Y esto es lo que quiero que vean para que empiecen a pegar a hacer sus análisis del caso respectivo al tiempo. Si yo comprimo un poco la pantalla y ahorita seguimos adelante, ¿qué viene sucediendo? Fíjense qué viene sucediendo. Inician la sesión pre-Estados Unidos y el cash de Estados Unidos para generar un proceso de acumulación. A las 11 de la mañana cambian digamos que no la actividad, porque la actividad sigue siendo compradora, pero sí definitivamente el comportamiento, y deciden que desde las 11 de la mañana el mercado es direccional completamente direccional de las 11 a las 3 de la tarde. De hecho es hasta las 3 en punto, como se dan cuenta acá, ¿cierto? Entonces fíjense que esta estructura es completamente direccional, diferente a todo lo que estaba sucediendo acá. Aquí hay un cambio de actividad, no de actividad, pero sí como digamos que de manera de entregar o de que el precio se comporta en el mercado, ¿verdad? Completamente direccional. Esto también es completamente direccional, lo que pasa es que es lateral, ¿cierto? No, es decir, no hay dirección, es completamente lateral, ¿verdad? 3 de la tarde, 10 de la noche. 10 de la noche inicia la parte de la sesión de Europa, importante realmente, de Asia, importante, cambian en la intención, se genera distribución, se genera otra distribución y cae. Y empieza realmente, fíjense que 7:30 de la mañana, más o menos con noticias seguramente, aquí que se me olvidó poner una más o menos 7:30, fíjense que la actividad cambia completamente. Otra vez, la forma de comportamiento del precio. Entonces, direccionalidad, rango, direccionalidad. Pero esto que ustedes están viendo acá
es precisamente un ciclo completo entre compras, resultado, cambio de intención, distribución o ventas, resultado. Y fíjense que cuánto tiempo, fíjense que el precio, que no les he hablado del precio, que es 4.200 más o menos acá, hacia las 11 de la mañana del 25 de abril, ¿cierto? Es 4.200 y termina el 26 de abril a las 11 de la mañana en el 4.200 exactamente. O es muy coincidencial o definitivamente ustedes pueden encontrar este comportamiento recurrente en los mercados. Y es recurrente porque eso está programado de esa manera, ¿verdad? No solo la actividad, sino las herramientas algorítmicas que tienen los grandes institucionales hace que eso suceda de esa manera, porque no es coincidencia que sean las 11, no es coincidencia que sean las 3, no es coincidencia que sean las 10, no es coincidencia que el precio cambie de funcionalidad o de forma como se comporta, de comportamiento, ¿cierto? De lateralidad a direccionalidad en horas específicas y que frene aquí 24 horas después exactamente por reloj en el mismo precio. Esto es un ciclo completo y el ciclo ustedes lo ven de esta manera. Esto es un ciclo completo entre compras, acumulación, cambio de intención, distribución y ventas. ¿Listo? Ciclo completo 11 de la mañana. Ahora, ¿qué sucede de ahí para adelante? Fíjense. Seguimos en el ciclo completo, en el ciclo hay una reacción, seguimos en distribución y miren lo que sucede. 3 de la tarde, ¿verdad? 3 de la tarde, perfecto. Aquí estamos a las 3 de la tarde y más importante aún es el precio definitivamente desde que abrió en Asia o en Europa, sí, Asia-Europa, a las 10 de la noche, tuvo una intencionalidad bajista todas las sesiones. ¿Por qué? Porque estaba distribuyendo todo lo que había comprado acá. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo alargar esta línea hasta acá y el comportamiento es completamente a la baja, ¿verdad? Hasta las 3 de la tarde. 3 de la tarde, cierre de sesión de Estados Unidos. ¿Qué pasa a las 3 de la tarde? Miren lo que pasa a las 3 de la tarde. Hay un cambio de intencionalidad y empezamos otra vez con un proceso de acumulación, como ustedes lo ven acá, ¿verdad? Entonces, es muy intencional, es muy coincidencial, saquen sus propias conclusiones, pero yo les sugiero que empiecen a revisar más detenidamente tanto comportamiento de precio como tanto comportamiento de precio frente a tiempo como niveles frente a tiempo. Eso les va, obviamente es fácil entenderlo por los puntos que están saliendo y por, digamos que el sistema que tenemos en la gráfica nos deja hacer esa narrativa, pero si ustedes se fijan con cuidado, ustedes van a empezar a ver esas diferencias. Entonces, no se enfoquen solo en precio, también en tiempo. Quiero mostrarles un último ejemplo, que es lo que sucedió, básicamente, en el Nasdaq, y esto es una gráfica aún más pequeña de 2 minutos, el viernes pasado, que es el día de ayer, que es el 29 de abril. Entonces, explicación rápida. Esto que ustedes ven acá, proceso de distribución, veníamos cayendo, ¿cierto? 7 de la mañana, más o menos, fíjense, 7 de la mañana, cambio de intencionalidad, proceso de acumulación, ¿verdad? Resultado del proceso de acumulación, ¿verdad? Aquí, ¿qué sucede en todo esto? Cambio de intencionalidad, proceso de distribución, ¿verdad? Y proceso de distribución a la apertura de Estados Unidos, 8:30, fíjense que 8:30 con la apertura existe una rotación, entonces 8:30, aquí lo ponemos, 8:30, cambio. ¿Y qué sucedió durante Estados Unidos? Pues durante Estados Unidos lo único que sucede es que el mercado cae y cae y cae y cae y cae hasta las 3 de la tarde exactamente, donde se genera el mínimo, ¿verdad? Y a las 3 de la tarde hay un cambio de intencionalidad y volvemos a un proceso de acumulación. Entonces, ojalá no solo les parezca esto coincidencial, sino les genere, digamos que por lo menos unas incógnitas importantes de por qué si una gráfica tiene precio y tiempo, no solo es para saber a qué horas estamos acá, sino fíjense en el tiempo y traten en sus inversiones y en su trading de tratar de darle algún sentido, porque todas las personas que están detrás de las gráficas son humanos y todos los humanos tenemos un tiempo también limitado sobre el que operamos. Entonces, todas las cosas que están programadas en los mercados tienen en cuenta todos los temas de tiempo. Entonces, les recomiendo
que traten de darle cada vez mayor peso al tema de tiempo sobre el tema de precio. Entonces, bueno, espero les haya generado valor agregado y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.